Buenos días familia, qué alegría compartir con ustedes este tiempo de la palabra de Dios. Bueno, quiero presentarme, soy Liliana Burnett, estoy en la Argentina, en la provincia de Córdoba, trabajando para el Señor, para la obra de Dios, como misionera con mi esposo Marcelo Simón Grau. Así que familia de Chile, y sé que estos videos llegan a otros lugares más, un fuerte abrazo, darles las gracias al Señor por compartir con ustedes este tiempo. Un gusto, una alegría que nos podamos encontrar reunidos delante de la presencia del Señor y para compartir su palabra. Así que un fuerte abrazo para todos aquellos que nos ven, aquellos que se conectan allí a la familia Senti City Chile, a todos. Muchas bendiciones y bueno, los invito a que ahora podamos comenzar este tiempo en oración. Padre amado, te queremos alabar, bendecir, darte gracias, pedirte, precioso Espíritu Santo de Dios, que seas tú quien ministre con poder sobre nuestras vidas. Toma el control, bendito Espíritu de Dios, habla tú a través de la palabra, llega a los corazones que están sedientos, aquellos que tienen hambre y sed de tu palabra, pero también, Señor, despierta a todos aquellos que aún no te han recibido, todos aquellos que aún necesitan la buena noticia, todos aquellos que aún vagan como ovejas sin pastor, como lo dice tu palabra. Señor, que este pueda ser un canal de bendición a muchas personas, a algunos edificarlos, fortalecerlos en la fe, a otros despertarlos en la fe, pero sobre todo, bendito Dios, que podamos glorificarte y llevar el mensaje, la buena nueva a todos los necesitados, a los que están en este mundo, bendito Rey, allí desviados, sin esperanza, aquellos sedientos, bendito Dios, de tu palabra también. Te damos muchas gracias, te bendecimos en el precioso y sagrado nombre de Cristo, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén, Señor. Amén. Bueno, familia, hablando del mundo, hablando de las personas que nos rodean, estamos en un tiempo de éxito. Toda la gente busca éxito, todo el mundo trata de ser victorioso, ganador, conquistar cosas, y realmente vemos muchas personas que en ese transitar, en ese andar, en ese buscar en este mundo estas victorias, estos logros, estos objetivos, pierden lo fundamental, pierden lo más importante, que es su vida en el espíritu, y se enredan cada vez más en situaciones tanto emocionales como laborales, completamente conflictivas. Y ni siquiera hablemos las relaciones interpersonales dentro de la familia, que son las más afectadas en estos tiempos. Y otra de las cosas muy importantes que hemos podido observar, es que hay tantas ideologías nuevas, tantas filosofías nuevas que llenan la mente de las personas, que llenan todo su entendimiento. Muchos corren por una carrera, por estudios, por capacitarse, que no está mal, está muy bien, pero la verdad es que se llenan de todo conocimiento humano, se llenan de todas las cosas que tienen que ver con este mundo, y hasta, no digamos verdades, digamos supuestas verdades, porque hay muchas ideologías que están basadas en mentiras. Y entonces vemos un mundo que está en engaño, un mundo que está en conflictos emocionales, gente que solo compite por el dinero, por la fama, por las posesiones. Y cuando cierran la puerta, yo digo, cuando cerramos el Face, cuando ya no hay fotos, no hay un celular por allí, uno se queda solamente consigo mismo y con la presencia del Señor. Y entonces lo que se experimenta en esos sitios es vacío, soledad y hasta a veces frustración.
Entonces, qué bueno es poder acercar la palabra de Dios para que todas esas cosas o todos esos enredos de la vida que hoy estamos viendo en la sociedad o hasta nuestra familia también, podamos aportar solución, podamos llevar un mensaje de esperanza, una palabra de aliento. Nosotros en Argentina este tiempo hemos trabajado bastante la conversión, el arrepentimiento, y eso es lo que aporta la palabra de Dios, la verdad de Dios que lleva a que todo esto que el mundo o los deseos de la carne intentan envolvernos, enredarnos, nos saca de allí el Señor y nos pone en la verdadera luz, a la luz del Señor Jesús. Y por eso, pensando en esas palabras, sobre todo en las de victoria, en las de vencer, hace un poco de tiempo ha terminado los Juegos Olímpicos, también vemos allí que muchos corren para vencer a otros, algunos también corren para esforzarse y vencerse a sí mismos, que no estaría mal, pero la verdadera carrera de un hijo de Dios, la verdadera carrera a la cual estamos llamados, no pasa por allí. Así que, bueno, vamos a ir ahora realmente a la palabra de Dios y vamos a comenzar por Primera de Juan, capítulo 2, donde Juan nos plantea estas verdades, donde el apóstol nos dice claramente, nos muestra un pantallazo muy amplio de en qué estamos enredados esta humanidad, en qué mundo nos movemos, cuáles son las cosas que hoy dominan a las personas. Y el apóstol en Primera de Juan capítulo 2 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren las palabras del apóstol, ¿no? Realmente Juan, ni que hubiese vivido en estos tiempos, los deseos de la carne, hoy la sensualidad, todo lo llamativo para los ojos, todo aquello que atrae al sexo, todo aquello que está en los medios de comunicación, son un gran bombardeo a nuestros sentidos, especialmente a los ojos. Por allí entra muchísima información, mucho que tiene que ver, los niños están completamente concentrados en los videojuegos y todo eso va creando imágenes y va creando pensamientos, va creando ideologías que no se acercan a lo que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos. Esos son los deseos del mundo, esos son las tentaciones que el mundo nos ofrece, ¿sí? La vanagloria de la vida. Hay hoy una competencia en el mundo, pero extremadamente con respecto al dinero, a las posesiones, y eso también nos afecta. Así como también sabemos que hay un enemigo. El cristiano no debe ser tan ingenuo y entender que hay un enemigo que tiene todo esto preparado para que nosotros seamos tentados, para que nosotros, dice allí, caigamos en ello, y son todas cosas temporarias, o sea, pasajeras, son todas cosas terrenales, ¿sí? No tienen trascendencia, cuando el primer objetivo de Dios fue enviar que el hombre tuviera algo más importante que este tiempo, este pasar en esta vida simplemente sin dejar huellas. Dios ha preparado algo mucho más profundo, que es trascender, dejar una huella, pero para la eternidad. Ese llamado tan importante hoy se pierde en esta sociedad. Ese objetivo tan fundamental se pierde porque el mundo, le vuelvo a repetir, les vuelvo a decir, cosas que ustedes a diario ven,
el mundo nos atrapa con toda su sensualidad, con todo lo llamativo, con todo lo que tiene que ver a ideologías, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver respecto de la carne y de legalizar todo lo que no está bueno, de ponerlo todo hoy, como dice la palabra de Dios, llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, allí tenemos el apóstol Juan allí nos presenta claramente un panorama de lo que es el mundo. Y en el último versículo dice, tengan cuidado, el mundo pasa, todo eso va a pasar, pero nosotros los hijos de Dios estamos llamados a tener, ahora sí, la victoria de todo eso. Porque en realidad lo que yo les quiero compartir hoy es Primera de Juan, esto fue como la introducción, capítulo 5, el versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino que el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Miren ustedes, el mundo corre tras las victorias humanas, económicas, superficiales, todo el mundo corre para vencer a obstáculos que el mundo mismo o el enemigo ha preparado. Pero un hijo de Dios no corre para vencer eso. Un hijo de Dios, según la palabra, dice que ha vencido. Y esta es la palabra hoy, la victoria. Fíjense cómo lo expresa aquí el apóstol, dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ese verbo vence ya está fijado, ya no es vencerá en el futuro, no es venció, es un verbo que está permanentemente, da la sensación de continuidad, ¿sí? No vamos a entrar a conjugar verbos, pero da la sensación de que la victoria es permanente. Pero también debemos entender por qué esa victoria es permanente, porque la guerra es constante, ¿sí? Porque el enemigo constantemente está planteando esto, la carne, las tentaciones del mundo y sus propios engaños que tratan de convencer nuestra mente y de poner en nuestro corazón sentimientos y actitudes que no glorifican al Señor. Entonces, aquí el versículo dice que vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido. Está decretado que el mundo, la carne y el enemigo está vencido, y dice que es por nuestra fe. ¡Qué gran palabra! Y allí vamos, la fe. Usted camina, si es hijo de Dios, usted vive por fe, porque el Señor Jesucristo lo hemos recibido en nuestro corazón por fe. Y esa es la gran victoria. Y eso es el gran fundamento de los cristianos, vivir una fe, pero activa, una fe que esté constantemente venciendo, ¿sí? Quitando todos estos obstáculos. Pero lamentablemente vemos muchos cristianos que al enfrentarse con el mundo, al enfrentarse con las ideologías del mundo, se dejan vencer, cuando la palabra de Dios nos está diciendo que ya está vencido. El Señor Jesús en otro pasaje dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Segunda afirmación de que todo lo que está preparado o lo que se prepara para que el Hijo de Dios caiga, esté en conflicto, pueda sentirse derrotado, pueda no tener una visión correcta de sí mismo, está vencido. Está vencido porque lo ha vencido el Señor Jesús. Pero ahora dice, esta victoria tenemos por nuestra
fe. Y también el versículo nos aclara que todo el que es nacido de Dios, usted allí ha recibido al Señor Jesús, si no, es la oportunidad. Pero si usted es un cristiano que camina con el Señor, usted es nacido en la fe. Usted en su fe ha vencido al mundo, sus tentaciones, pero si no, vayamos a recordar lo que la palabra de Dios dice en Hebreos 11. Y me gusta porque aquí siempre decimos que esta es la galería de los valientes, la galería de la fe. Y por allí dice que Noé, ¿qué hizo? Venció a toda oposición, venció a toda adversidad, a toda incredulidad. Noé, con su fe, venció en su tiempo, venció en esa adversidad y salvó a su familia. Pero también nos dejó una vara muy alta de fe. Abraham, si vamos con el ejemplo de Abraham, dice que Abraham, esa fe de obediencia, de no cuestionar, de no preguntar, de simplemente como un niño abrir el corazón, recibir la orden y obedecer. Gran palabra que en estos tiempos tampoco está siendo puesta en ejecución, la obediencia. Hoy la desobediencia, la rebeldía, el cuestionamiento son los valores que se manifiestan. Aquí estamos viendo cuál es la fe que vence. Y miren si vence obstáculos. Volvemos a Noé, volvemos a Abraham, a dejar todo y a salir por la orden del Señor, hasta ser probada su fe cuando su único hijo, el hijo que tanto había deseado, Dios le pide allí llevarlo para hacer la ofrenda, un sacrificio, y la obediencia tan ejemplar de Abraham, de no cuestionar, de entregarse por completo, de confiar en quién era Dios, que Dios no era un ídolo y pedía sacrificios, que Dios es un Dios de amor, un Dios que ama a su creación, que la hizo agradable, porque dice que después que creó todo, vio que era bueno, y Dios estuvo conforme con la creación. Entonces, nuestra fe vence. Veamos a Josué, también otro ejemplo. Simplemente estoy trayéndoles modelos de la Biblia para que veamos que en todos los tiempos hubieron adversidades, dificultades. Josué entró a una tierra, un guerrero desconocida, un guerrero, un jefe de ejército con estrategias militares preparado para la pelea, y el Señor le dijo: no es por ahí, Josué, no vas a pelear. Y le da una estrategia terriblemente disparatada: darle vuelta alrededor. Creo que más que al enemigo, Dios estaba allí desarrollando esa fe para conquistar, para formar el carácter de sus hijos, esa fe que destruye toda duda, que destruye todo aquel cuestionamiento que puede quedar en nuestra mente del mundo, porque muchas veces en nuestra mente y en nuestro corazón quedan sentimientos e ideas del viejo mundo, del viejo hombre. Y entonces, por eso muchas veces un hijo de Dios no tiene la fe que vence, la fe que enfrenta la adversidad, porque está todavía allí en lo profundo de su ser, en lo profundo de su vida, todavía atado a esas ideas del mundo. Y hay que desterrarlas completamente. Bueno, vemos allí algunos hombres de la Biblia que nos muestran cuál es la fe que vence al mundo. Por ejemplo, Hebreos 11:33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron fuga a ejércitos extranjeros, familia. Qué hermosas palabras. Dice
que sacaron fuerza de la debilidad. Esa es la fe que vence. Esos son los hombres y mujeres que realmente confiaron en el Señor, que ponen en acción la fe, una fe permanente, una fe que va creciendo, no que se queda allí. Creí en el primer amor, en el primer encuentro con el Señor. No, una fe que constantemente va venciendo todo tipo de obstáculos. Y lo importante es esto, dice, e hicieron poner en fuga a ejércitos extranjeros. Hoy nosotros sabemos que la pelea no es con nuestra fuerza, que nosotros no vamos a ir a enfrentar al mundo con armas, ¿sí? No es con eso. La fe nuestra vence a través del Espíritu. Y es que debemos dejar que el Espíritu Santo desarrolle esa fe en nosotros. Debemos dejar que el Espíritu de Dios nos haga comprensible esto, que somos nacidos de Dios, ¿sí? Y que en ese nacimiento hemos pasado a formar parte de la familia de Dios. Y si ustedes siguen leyendo Primera de Juan, unos versículos más abajo, del 4 y 5, verán que es el Espíritu Santo quien graba a fuego en nuestro corazón ese testimonio de que nuestra fe es por la que vivimos, es el Señor Jesús. Nuestra fe está basada en la victoria del Señor Jesús, en la resurrección de Cristo. Pero hoy nuevamente vuelvo a cuál tipo de fe estamos nosotros practicando. Nuestra fe está puesta en acción. Usted se ve con esa fe que vence, pero no para ganar a los demás, sino para, como acá decía, estos hombres y mujeres de Hebreos 11, realmente se enfrentaron a grandes batallas, a complejas dificultades, y allí fue solamente el creer, el confiar, el conocer personalmente a Dios en ese caso. Hoy nosotros, el entender y el conocer, no por logos, sino una experiencia de vida, un encuentro cara a cara con el Señor Jesucristo. Esa es la experiencia de fe que vence. El estar en contacto con el Señor Jesús, cara a cara, el que el Espíritu Santo me revele, ¿sí? Por esa capacidad que tiene de hacerme comprensible que el Señor y el Salvador es el Señor Jesucristo, y que esa fe que pongo en Él, esa confianza, esa seguridad que pongo en Él, es el que me lleva a la victoria. Estos ejemplos de hombres y mujeres de la Biblia que nos muestran dificultades son muy actuales, porque no hay mucha diferencia. El enemigo usa tantas estrategias, las va cambiando, las va modificando, las va mejorando para que nosotros caigamos. Pero vuelvo, el versículo dice que la fe que venció que lo que vence al mundo es nuestra fe. O sea, está vencida. Si un cristiano no tiene esta seguridad, si un hijo de Dios no vive esta seguridad, es que todavía nuestra fe no está basada en que hemos sido hechos hijos de Dios, en que nos movemos, caminamos y somos por fe esos hijos de Dios. La verdad que estos dos versículos dan mucho para que hablemos, da mucho para que sigamos reflexionando en nuestra fe. ¿Cómo estamos viviendo con nuestra fe? ¿Qué es lo que alimenta nuestra fe diariamente? ¿Usted se alimenta con la palabra de Dios? ¿Usted vive en esa victoria
victoria de la fe que ha vencido al mundo? ¿O usted todavía se siente, no sé, destrozado, vencido, derrotado? ¿Se siente que usted tiene un cristianismo que no da resultado? Bueno, la victoria está dada, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y usted, como cree en el Hijo de Dios, que es el Señor y el Salvador, Jesucristo, usted tiene en sus manos todas las herramientas para vencer. No podemos dejarnos tentar, no podemos seguir dejándonos que el mundo nos desvíe, que el mundo ponga ideas en nuestra mente, en nuestras familias, ideologías, todas estas nuevas que vienen, para destruir lo que Dios ha formado, una familia, una iglesia, un pueblo, una nación santa que ya Jesucristo ha adquirido con su sangre preciosa. Familia, es importante que tengamos en cuenta que hemos vencido, pero no es porque Jesucristo venció, es porque usted diariamente tiene ese encuentro personal, una experiencia viva con el Señor Jesús, y esa fe en el Señor y en el Salvador. Siempre creemos más en el Salvador. Yo ahora estoy diciendo en el Señor Jesús, el que compró nuestra vida por un precio alto. La fe puesta allí, esa fe es la que vence al mundo. Recomendaciones: practique la oración de fe, viva en la fe de los milagros, desarrolle su fe, permanezca en la presencia de Dios. La fe vence al mundo, el mundo está vencido. Los cristianos necesitamos estar firmes en esta fe, porque el llamado es a que muchos más nos vean en acción con una verdadera fe que vence todo obstáculo, una fe que desafía a otros a creer, una fe que nos lleva a vivir no solo por el milagro, sino por una vida trascendental, una vida eterna, no con objetivos terrenales y pasajeros, una vida con sentido y con felicidad. Bueno, familia, espero que puedan reflexionar, que puedan seguir dejando que el Espíritu Santo les revele más sobre estos dos versículos de 1 de Juan 5, 4 y 5, y los invito a que hagamos una oración para finalizar. Padre amado, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Te pedimos, bendito Dios, que esa revelación de tu Santo Espíritu sea cada vez más clara, que convenzas, que conviertas, que nos lleves al verdadero arrepentimiento para despojarnos de todo lo que pueda haber del mundo, de todo lo que pueda haber de la carne en nosotros todavía, para que crezca el Señor y el Salvador. Gracias por tu palabra, gracias Señor por permitirnos compartirla, porque es alimento vivo, fresco. Gracias por desafiarnos, Señor, a una mejor calidad de vida en tu presencia, a una calidad de vida que nos lleva a algo mucho más profundo y trascendental, la vida eterna, lo que nos has preparado, Señor, allí en los lugares celestiales. Te bendecimos, Papá Dios, que tu Espíritu Santo alcance a cada uno de los oyentes de lo que está viendo, Señor, y los guarde, los aparte, los proteja, solo para tu gloria y para tu honra. Te damos muchísimas gracias en el precioso y sagrado nombre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, familia, muchísimas gracias por permitirme compartir este tiempo con ustedes. No se olviden, permanezcan en la presencia del Señor, que el mundo no impida que usted tenga este encuentro con el Señor Jesús. Si usted ha decaído la fe, fuerza, vamos al alimento espiritual. Si usted no conoce al Señor Jesús, hay un gran desafío. Hay una vida con mejor calidad. Hay una vida mucho más espiritual que el Señor está allí para darle.
Así que bendiciones, nos estamos viendo. Muchísimas gracias a la familia Senti Chile, un abrazo enorme, Dios les bendiga. Chao, chao.